¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la bancada. Estamos con toda la información del Congreso de acá, de la Cámara de Diputados, después de un día largo y tenso de comisiones. No sé si tenso, pero por lo menos largo seguro. Y hoy, mientras se realiza, hoy jueves 4 de junio, 13 horas, se está realizando una sesión en el Senado de la Nación. Me acompaña mi amiga Verónica Benahim. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo le va cantando? Bueno, cuántas cosas están pasando. Medio las corridas entre una cámara y la otra. Lo cierto es que es un día muy importante, porque además te quiero decir feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Muchas Ya gracias. quería arrancar, porque no me aguanto. Saludo a Gonza antes que se saca las ganas de decirme Hola, él también. Mauri, Feliz claro, cumpleaños. feliz cumpleaños. Bueno, gracias. ¿Estás feliz en tu día? Sí, pasa rápido. Siempre que toca Se sesión. canta feliz El año en pasado tu día. sesión, 4 de junio, ahora sesión también. O sea, Pero yo esperaba, estaba en el control buscando torta y eso no, nada, ¿no? ¿Qué? ¿Compraron para mí? No, digo, viste No, que no, el en serio, no cumpleañero, sabía. viste que el cumpleañero suele llevar No siempre sabía. Ah, bueno. para compartir Lo con los banco. colegas, ¿no? Pero No. imagínate si cada lugar que voy tengo que llevarse. Lo banco a Mauricio Crédito. cantando. No hay economía que aguante. No hay economía que y aguante. le tienen que traer a Mauricio cantando Estaba una Me torta. tienen que traer una torta Pero hoy. para eso tiene que avisar. Una Tienen una hora. pasta no sé, algo. Sí, una hora tienen, o sea que a las 2 la puedo Una llevar. media luna. ¿sabes? Bueno, que lo Títulos pases del muy día. lindo. Gracias. Eso Gracias. Títulos del día. Super Riggi, funcionarios explicaron el régimen de incentivo para las grandes inversiones en el plenario de comisiones de la Cámara Baja. Y casi en simultáneo la ley de lobby se debatió el régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses. Proyecto del Frente Renovador, una iniciativa del diputado Sebastián Galmarini para crear un sistema nacional de integridad y ética pública. Y en otro plenario de comisiones, hablamos mucho de este tema esta semana, se trató el proyecto para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal. Bueno, realmente ayer una doble jornada muy intensa y la verdad que Vero y Gonzalo se han preparado bien, cada uno con un tema específico de los que ayer se hablaron en reuniones, recordemos, informativas, ¿no? Esto es, reuniones informativas, ya sea de gestión de intereses, llamado lobby, como de Super Riggi. No hubo dictamen. Vero, ¿va a haber dictamen en algún momento? ¿Sesión? ¿Cuál es tu pronóstico? Claramente. Porque Gonza está ansioso, quiere recinto. Claramente va a haber Quiero pronóstico, va a haber Quiero sesión y recinto. seguramente habrá dictamen. Aunque ayer, bueno, hubo algunos, aprovecharon, por ejemplo, con el tema del Super Riggi, algunas críticas vinculadas a por qué, si el Riggi es tan exitoso, se vuelve a presentar una iniciativa con características similares. Y se aprovecharon varias cuestiones de consultas porque estuvieron funcionarios nacionales, ¿no? Allí exponiendo. Estuvo el subsecretario de lo que es la cartera de energía hablando y en estas cuestiones hubo varias consultas que se hicieron. Habrá que ver. Yo creo que obviamente va a avanzar alguna cuestión. Siempre hablamos de a quién benefician más estas iniciativas, siempre que gobernadores consideren también que son importantes para las inversiones en sus provincias, se va a avanzar. Así que la realidad es esa. Por ahora me parece que hay que ver cuándo van a ser los próximos encuentros. Yo también estuve con mucha gente del Senado ayer, así que no les obliga. Estuve como tanteando lo que sucedía en las cámaras, pero bueno, no puedo Pero el estar en todos Senado lados. ayer, claro, tuvimos a la mañana, después a la tarde medio que se calmó. Ayer creo, ¿no? estuvimos con la cuestión del pliego De de los la pliegos, jueza pero, María no fue simultáneo. A Verónica. la tarde, No. porque se No, cayeron comisiones, inclusive en el Senado. En el A Senado la se tarde. cayó la comisión que iba a tratar la ley de hojarasca. ¿Qué pasó ahí? Te aprovecho a preguntarte. ¿Qué pasó ahí? Aparentemente hay aliados que consideran que no se puede sacar dictamen apresuradamente, como quería hacer ayer el oficialismo, y que hay que mirar la iniciativa en detalle, porque si bien tuvo ya el tratamiento y la aprobación de diputados, sostienen que hay varias leyes que se están escondiendo de alguna forma cuando solamente se pone, digamos, bajo la tela de juicio la del lobizón, ¿no? Bueno, y Gonza, vos creo que el 24 me decían, como fecha tentativa de sesión. Yo lo que noto, y ya lo vas a contar en el segundo bloque, pero lo que noto que Super Riggi me da la sensación de que tiene un consenso y el 24, por lo menos sesión de Super Riggi y de lo que salga hoy de diputado, del Senado,
Va a haber, ¿no? Sí, me parece que la fecha apuntada es más el 24 que el 17, nobleza obliga, hay que aclararlo. El 17 en teoría es feriado nacional en la Argentina, que lo es por la fecha, por Miguel Güemes, Pero se pero pasa al sí, 15. me enteré se el otro pasa día. al lunes 15. Al lunes 15, Porque claro. es un feriado transferible. Claro, Y entonces se pasa al mi lunes sobrino 15. me hizo ver eso. Claro. no El sabíamos. que sí es inamovible es el del 20 de junio, que es Día de Sí. la Bandera, cae sábado. Sí. Aclarado eso, me da la impresión, Mauri, de que la fecha del 24 cae bien porque todavía falta por lo menos una reunión informativa más en el medio respecto a lo que tiene que ver con el Super Rigi, que ayer ya abrió por lo menos las puertas. Y lo vamos a ver justamente con uno de los funcionarios que vino a exponer aquí. Falta por lo menos una reunión informativa, lo cual tranquilamente podría entrar la semana próxima, pero también faltaría, para que no se haga de manera apresurada, la firma del dictamen, y después ahí es donde caería perfecto, escalonadamente, una semana, Claro, una semana, Son tres hasta el comisiones 24 para en la Super sesión. Rigi, ¿no? ¿Cómo? Son 3 comisiones. Sí. Sí, lo que pasa es que lo que me quedó ayer la sensación, insisto, Ujú. ya ustedes lo van a ir aclarando, me dio la sensación de que Super Rigi tiene un consenso bastante más amplio, por lo menos las voces que uno escuchó con objeciones son voces que habitualmente no votan los proyectos del gobierno, Ujú. y me parece que gestión de intereses está por lo menos más trabajable, lo que no significa que no se llegue, pero... A mí me parece que mientras tanto el gobierno no blanquee para qué sectores serían esas inversiones, me parece también que lo ves está difícil el complicado. Rigi. Y sí, me parece que hay ahí algunas dudas respecto a eso, ¿no? No queda claro a qué sectores. Me parece que es a todos los sectores, ¿no? No lo vamos a expoliar acá al amigo, pero... No, sí, él tiene no lo Él voy tiene a la data, spoilear. pero me Sí, parece sí, que es a sí. todos No, los ayer, digamos, el funcionario de la Secretaría de Energía hablaba de justamente de que en esta oportunidad ya no haya límites, como No lo haya límites, hubo claro en que el no. Super Rigi, perdón, en el Rigi, Tenés que tener dicho 1.000 sea- millones de dólares, ¿no? O sea, que dicho sea de paso, vencería en 14 meses además, ¿no? O sea, Claro. como que tiene un plazo tuvo un plazo de inicio y de cierre, y por eso también uno de los argumentos es empezar a abrir una nueva convocatoria. claro, la semana que viene entonces seguramente plenarios informativos y la otra, veremos, semana corta, como dice acá Gonza, es la semana reservada para los dictámenes y ya con Mundial en marcha a fin de mes, donde tiene que haber, y esto Vero es importante, estamos, insisto, en vivo. Ahora, jueves, aclaro, jueves 4 de junio, 13:07, se está realizando la sesión del Senado de la Nación. Mucho foco en los pliegos, pero los otros dos temas Son muy son importantes. los temas que pueden venir a diputados, ¿o no? Sí, sobre todo hold outs, ¿no? Estos Sí. fondos buitres que sabemos que hay un plazo, un vencimiento que es a fin de este mes, y que la realidad es que si hoy se aprueba, como todo parece ser, en el Senado de la Nación, gira a la Cámara de Diputados, sesionarían el 24, tendrían un Te da el margen, tiempo. Te da el tiempo para Te da el poder tiempo porque sacarlo tenés la semana que como viene el ley. dictamen y la Claro. otra, y lo de los holdouts, habitualmente... Ahora habrá que ver acá si van a tener los números, Sí, los los acuerdos, números, todo Sí, eso, ¿no? y también me da la impresión que le da tiempo al gobierno, que no sé, a mí por lo menos no, en cuanto a la información, no es lo mismo la intensidad que puede llegar a tener en el tratamiento el Super Rigi que la ley de lobby. Pero también le da tiempo a que se pueda llegar a trabajar. Ayer hubo una informativa muy importante con los propios diputados y diputados mandato cumplido, como Oscar Carreño, que estuvo presente, que pudieron hablar y expresar la palabra en base a coincidencias y diferencias que tienen en sus propios proyectos que presentaron sobre el lobby. Uno de ellos fue Miguel Ángel Pichetto, que viene presentando esto desde hace mucho tiempo. Sí, que Y- llamó la atención su presencia, pero no suele estar Sí. mucho en las comisiones. No, vamos a tener Participar. justamente testimonios de estas personas. Antes te pregunto, Gonza, esta mañana tuvimos reuniones de comisión, pero de carácter, digamos, protocolar, ¿no? Un poco... Sí, exactamente. Una de ellas fue Mercosur, que fue Sí. la primera. Tuvimos, por ejemplo, otra de las comisiones que estuvieron básicamente presentando sus autoridades, como Comunicaciones e Informática, que lo veíamos en esa imagen que vamos a ver si es que trasciende un poco más la presidencia de Damián Arabia y la vicepresidencia de, por ejemplo, Juan Grabois. Pero fueron 4 comisiones constitutivas. A ver, para que se entienda. Ya Naturales tienen también, recursos naturales y Recursos población. naturales, exactamente, Las que 4. fue una de las últimas, y que básicamente lo que tuvieron fue
el complemento de la cúpula principal de esas comisiones. Claro. Porque ya tenían sus presidencias, Tenían tenían que la base, complementar. pero básicamente tenían que juntar quórum. Es raro. La base está. La base estaba. La base sí, está, claro. También se hizo esta semana, creo que con legislación del trabajo. Es raro, habitualmente se usa un momento en el que tengas que tratar un proyecto para completar las autoridades. Pero se ve que algunos bloques querían tener la autoridad confirmada, Sí. lo necesitaban, y los presidentes de las comisiones hicieron ese gesto, ¿no? Además, la mayoría de las comisiones, cuando se constituyeron, la mayoría quedó con estos cargos de reserva, ¿no? Claro, quedó claro. Tampoco se daba mucho eso. Pero bueno, evidentemente tenían que completarlas. Bueno, decíamos ayer, tempranito, 14 horas, ley de gestión de intereses, la regulación del lobby que quiere el gobierno, un proyecto de Javier Milei se trató, y esto decía después de la reunión uno de los autores de otro de los proyectos sobre el tema, que es el diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto. Una convocatoria que ha hecho el presidente Mayoral para abordar el debate sobre la ley del lobby, una ley que resulta importante analizarla con detenimiento y tratarla en función, digamos, de situaciones que se están desarrollando en la Argentina. La verdad que esta ley debería haber sido uno de los primeros temas antes de que el gobierno iniciara el proceso de privatizaciones, porque el lobby siempre existe. Lo que es importante es transparentarlo. Siempre hay gestores de negocios detrás de una operación, de una concesión, de una privatización. Y me parece que la Argentina tiene que tener transparentado este tema. Así que comenzamos el debate sobre esta ley. Hay un proyecto del Poder Ejecutivo. Hay una vieja iniciativa mía que la había presentado con el senador Jorge Yoma en el año 2004 cuando era senador, que nunca se trató, y bueno, y también hay aportes de Agos Carreño, de la diputada Banfi, que van a plantear allí sus miradas respecto a este tema. Empieza un debate, me parece que este es un tema serio, que hay que abordarlo con responsabilidad. Ya vamos a Miguel Ángel Pichetto, y recién decía Gonza y Vero que un exdiputado, conocido de todos nosotros, Oscar Agos Carreño, nos gustaba decir Agos, porque era bastante original, exdiputado, fue 2 años diputado del bloque justamente Encuentro Federal, y tenía un proyecto presentado, lo invitaron a exponer sobre su iniciativa, que todavía tiene estado parlamentario, y esto dijo. Nos ha convocado el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar el tema del lobby. Ha invitado a todos los que hemos presentado, siendo diputados, proyectos que tengan estado parlamentario, y otros que aún sin tener estado parlamentario pueden aportar. Creo que eso es sano. Yo he sido muy crítico del gobierno cuando traía todo a libro cerrado, y en este tema pareciera que quieren intercambiar ideas y tratar de lograr consensos en el proyecto. El proyecto del Ejecutivo es muy robusto, pero también bastante rígido. Los otros proyectos tienen cosas que pueden ser superadoras en algún punto, así que espero que lo que siga sea que se empiece a trabajar en un proyecto superador que contenga las posiciones de todos los bloques y que realmente se pueda aprobar una nueva ley de lobby en la Argentina. Escuchábamos a Agos Carreño. Hoy legislador cordobés. Legislador En la cordobés. Hoy legislador provincia, cordobés. Claro, es legislador cordobés y está muy activo con el tema del caso de Agostina Vega, ¿no? De la chica que fue asesinada en Córdoba. Y que está muy activo pidiendo el jury de los fiscales. Claro, el juicio político, esto es interesante lo que dice Vero, el juicio político, en todas las cuando es un juez local, lo piden las legislaturas. Exactamente. A nivel federal no se puede, lo pide el Consejo de la Magistratura, que tiene una presencia mínima de diputados y senadores, y cada vez que actúan, o funcionarios ejecutivos, cada vez que actúan dicen, uy, intervino la política, que es básicamente la gente que uno eligió, ¿no? En las legislaturas no es así. Digamos, en las provincias, para echar a un fiscal, como decía Vero, se junta en la legislatura por una mayoría y lo echa. Y no aparece más nadie, no aparece colegio de abogados, no aparece, lo echa. Porque si no, ¿quién tiene control sobre los fiscales y sobre los jueces? Bueno, Agos Carreño está justamente trabajando en ese tema. Así que muy activo también allí en la provincia de Córdoba, como lo solíamos conocer. Exactamente. Nicolás Mayoraz, diputado de La Libertad Avanza, fue quien dirigió, quien coordinó, mejor dicho, este plenario sobre gestión de intereses, y esto decía. Con la Comisión de Legislación General vamos a empezar a discutir en una reunión informativa el proyecto del Ejecutivo de gestión de intereses. Hay muchos proyectos presentados por otros bloques, hay mucho interés en la Cámara de Diputados de hace muchísimos años en tratar esta cuestión que tiene que ver como
se gestionan los intereses de los distintos actores de la sociedad en la Cámara de Diputados y en la política en general. Una inquietud que vienen, digamos, manifestando desde el sector privado, de las ONGs, también involucra este proyecto de ley a los estados nacionales que gestionan intereses en la Argentina, y es una manera de cumplir con una promesa del presidente de darle transparencia a la actividad que realiza la política en la Argentina, y creemos que es una deuda pendiente que tenemos que cumplir ahora. Escuchábamos a Mayoraz y ahora vamos a escuchar a Vero Benaín, que estuvo ahí, siguió todo, contó, estudió, ya hizo varias placas de este tema, hay que decirlo, o sea que lo viene siguiendo desde que se envió el proyecto. Y nos va a contar un poquito de qué se trata. Desde Cemento, Desde Cemento, lo vengo siguiendo, ¿no? En este caso me parecía interesante traerte una contrapropuesta, una contraoferta que presenta el diputado Sebastián Galmarini, acompañado por diferentes legisladores de su espacio político, que es el Frente Renovador, que, bueno, obviamente es un espacio político que está dentro de la bancada de Unión por la Patria. Bueno, esta contraoferta que hace el diputado Galmarini es una alternativa, así lo califica él, superadora a esta iniciativa de lobby que envió el Poder Ejecutivo Nacional. Lo que establece es un marco integral de ética pública para regular el lobby y la corrupción dentro del Estado argentino. Lo amplía a los 3 poderes del Estado, básicamente, ¿no? Es lo que un poco y al Ministerio Público, así como dice la placa. Bueno, como puntos claves, decíamos que el objetivo es modernizar los mecanismos de prevención de la corrupción, fortalecer la transparencia y mejorar los estándares de integridad en la gestión pública. También la iniciativa habla de algunas cuestiones como generar un modelo preventivo basado en las políticas públicas de integridad, mecanismo de detección temprana, transparencia activa y rendición de cuentas. Este nuevo organismo busca ser autónomo, es un poco lo que dice, y reemplazaría lo que es la Oficina Anticorrupción por el Instituto Nacional, que veníamos diciendo, así se llamaría el organismo de integridad y ética pública, que sería autárquico, y además es muy importante que dentro de los puntos del proyecto dice que va a ser bajo el control del propio Congreso. En la siguiente placa vemos un poco el tema de las declaraciones juradas, hoy que están tan en boga, el tema de la presentación de las declaraciones juradas, porque el proyecto lo que establece es un nuevo régimen de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses orientados a prevenir conflictos de intereses, aumentar transparencia en lo que respecta a la función pública. Siguiendo con el tema de los conflictos de intereses, la iniciativa de Galmarini propone regularlas de manera integral, distinguiendo entre conflictos reales, potenciales y aparentes. Incorpora, esto también es interesante, un capítulo de antinepotismo, ¿no? Donde se prohíbe la designación o contratación de familiares en organismos bajo la órbita de funcionarios nacionales. Y, bueno, finalmente contempla restricciones para lo que es la denominada puerta giratoria. Esto es muy del masismo, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Es muy grande, es muy amplio. Que es un proyecto de no sé cuántos artículos, más de 100. Sí. Y que el proyecto del gobierno es un proyecto chiquito, de un par de... Por eso habla de una alternativa mucho más amplia y más superadora en ese sentido. Impone limitaciones a quienes abandonen cargos públicos para desempeñarse en empresas o actividades vinculadas a áreas que hayan regulado o supervisado desde el Estado. Así que bueno, sí, es larguísimo, era un montón, yo traté de resumirlo lo más que pude, pero bueno, esta es una de las iniciativas, así como está la de Pichetto, está la de Agos Carreño, y en este caso el Frente Renovar tiene su propia propuesta. Bueno, esto entonces es parte de un debate que va, tengo entendido, continuar la semana que viene con la presentación de cámaras empresariales, organizaciones profesionales. Se va a ampliar bastante, ¿no? Creo que se va a ampliar, sí. Se va a ampliar, creo que el martes a las 2, un plenario de vuelta. Y me parece que ahí va a haber muchas críticas, por lo menos uno lo que fue leyendo, que los sectores que más objeciones tienen, dijo Mayoraz, los vamos a invitar. O sea que me parece que es un debate que está abierto. No vi mucho ímpetu, ¿viste? Entiendo que el debate está abierto y sobre todo el gobierno nacional que presentó su iniciativa y que
tiende a escuchar a distintas voces para ver si se puede hacer un proyecto mejorador. No sé si se va a cambiar la estructura, pero sí por lo menos una de las cuestiones principales es ver qué pasa con la autoridad de aplicación, que era uno de los puntos principales. Y lo que vos mencionabas, la semana próxima todavía no está publicado de manera oficial, seguramente mañana lo tendremos publicado, una nueva reunión informativa sobre este tema con la participación de las ONG, que lo que planteaban, entiendo, Mauri, como una de las quejas era, bueno, ¿de qué manera nos vamos a inscribir nosotros a la hora de este registro obligatorio a través de esta ley para formar parte del diálogo Decí previo? nosotros porque te pensás escribir, digamos. Sí, porque... él se va a inscribir. No. Digo, El claro, rey del lobby, no lo complicado. Gonzalo Solabarrieta. Funcionario Rey no del sos, lobby. o sea que puede Rey ser del lobista, lobby. porque Claro. por lo que tengo es un registro de funcionarios y otro de lobistas. O sea que... Claro, lo dije como si estuviese explicando en la voz de ellos. se te escapó, son Exactamente, fallidos. Un acto fallido, pero ahora Son vamos fallidos, a empezar a indagar. Las ONG, exactamente, cosas- que van a Porque, claro, bueno, gente como él, que transita, habitualmente se van a tener que escribir todos, según la, Sí. no digo por Gonza, que por lo menos que yo sepa no ha No. transitado por gestión de intereses, pero quien lo haga se va a escribir y quien no lo haga no lo va a poder hacer. Entonces, un poco lo que hay ahora, sí escuchaba ayer algunos temas referidos a instituciones de bien público, que sí quieren que puedan peticionar ante los diputados, o sea, que no haya un lobista de una ONG o de una asociación de familiares de víctimas contra algo. No puede entrar un lobista para venir. O sea, Claro. en ese caso yo creo que igualmente no aplicaría la ley de ninguna manera, inclusive en la práctica. Pero bueno, también Karina Banfi y Miguel Pichetto hablaron de tema de información pública, del acceso a la información pública, que tuvo restricciones, la ley de acceso a la información pública, a través de un decreto hace 2 años. Y bueno, obviamente, si hay un registro de reuniones, tiene que haber un registro de la agenda de los funcionarios públicos, Totalmente. donde se sepa con quién se reúne, no Sí, si se porque- reúne con un lobista o no, sino todo lo que hace. De ahí es donde parte ya la parte penal, porque si existe o se encuentra algún registro de algún tratado de interés previo o en el medio de la conversación de un proyecto sin haber estado en el registro, ahí es donde se va a penalizar o se va a ejercer algún tipo de multa económica que se mide a través de los salarios mínimos vitales. Mínimo, y ahí móviles. Pichetto prefería multa. La verdad que multa es lo mejor para mí en este caso, porque hablar de esto que se habla de delitos penales escarcelables. Que Hasta una 3 persona- años. Claro, son escarcelables, entonces es simplemente dañarle el prontuario a una persona que seguramente si cometió un delito tiene que pagar, pero ya que te hayan descubierto haciendo lobby ilegal y que encima tengas que pagar una multa, es un montón. Es mucho. Para tu carrera laboral la tenés que reconstruir toda. Ujú. ¿No? Entonces había quienes decían, paren con esto de penal, porque si no, con tal de meterle prontuario a alguien, lo acusás. Me parece por eso que el debate todavía está verde, veremos la semana que viene cómo sigue, y gracias, Vero, por las placas. No, nada. Y nos Me vamos a quedo una pausa. con el lobby de Wall Street. El lobby de lobo, El lobby. El se lobby quiere de Wall anotar. Street. Pausa, así volvemos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco,
Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria.
Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos con la bancada, toda la información que tiene que ver con la Cámara de Diputados en un día post comisión intensas, doble plenario informativo. Y en el primer tramo del programa hablamos de lo que tiene que ver con la gestión de intereses, lo llamado lobby, y después empezó casi en simultáneo un plenario para tratar el proyecto de Super RIGI, el régimen de inversiones, el régimen integral de las grandes inversiones que se planteó, que es parte de la ley bases, y que vence ahora. Bueno, hay un sistema recargado más grande, ya lo voy a explicar en detalle Gonza, pero que el funcionario enviado para exponer sobre el Super RIGI fue Daniel González, que tiene cargo de secretario coordinador de Energía y Minería, y esto decía. A este momento hay 39 proyectos presentados. Alguna gente que participó en la redacción de la ley y de la reglamentación del RIGI ha compartido con nosotros que su expectativa en aquel momento era que hubiera 6 a 8 proyectos que entraran en el régimen. Ya han entrado 39, hay uno que estamos esperando para hoy. El secretario de Producción acaba de juntarse con otra compañía que ha prometido otro RIGI para la semana que viene. Nosotros creemos que cómodamente vamos a estar entre 50 y 60 proyectos antes de la finalización, con lo cual desde ese punto de vista, en cantidad de proyectos es un éxito. Desde el punto de vista de las inversiones, los 39 proyectos presentados, 17 de los cuales han sido aprobados, contemplan una inversión total de 138.000 millones de dólares. Empleos directos e indirectos de todos estos proyectos de 179.000 empleos. Y implican en conjunto un potencial exportador, una vez que todos esos proyectos estén en operación, de 41.000 millones de dólares por año. Con lo cual, estos proyectos prácticamente duplican las exportaciones de Argentina.
Escuchábamos a González, que fue el orador principal, que fue el que tuvo que defender el Super Righi, y en otro tramo de su alocución esto decía. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el RIGI y el Super RIGI? El Super RIGI es un régimen más restrictivo. ¿Por qué? Porque tiene un umbral mínimo de inversiones de $1.000 millones. El RIGI es de 200, o sea, es para grandes proyectos. Segundo, no permite ampliaciones de proyectos. No pueden aplicar al Super RIGI proyectos existentes que son ampliables, que sí lo hacen al RIGI, ni pueden proyectos que sean aprobados en el Super RIGI después ampliarse bajo los mismos beneficios del régimen. El régimen aplica para industrias nuevas, industrias que hoy no existen en Argentina o que existen solamente en forma experimental o de piloto. No aplica para infraestructura ni recursos naturales. Y tiene otra diferencia, mayor impacto el Super RIGI en la cadena de valor, porque lo que estamos haciendo es extendiendo todos los beneficios del RIMI, que también ustedes votaron, a la cadena de valor de Super RIGI, independientemente del tamaño de la compañía. Ustedes saben que el RIMI aplica para cierto tamaño de compañía. Bajo este proyecto de ley, todas las compañías que están en la cadena de valor de proyecto de Super RIGI tienen la posibilidad de recibir los mismos beneficios del RIMI. La otra diferencia son los beneficios. Los beneficios del Super RIGI son un poco mayores que los del RIGI. Fundamentalmente la alícuota de impuestos a las ganancias, que proponemos una alícuota del 15%. No hay alícuota más baja posible sin conflictuar con las normas OCDE, específicamente el Pilar 2 de Renta Mundial, con lo cual 15% de tasa efectiva es lo mínimo que se puede lograr. Los proyectos Super RIGI tienen una exención desde el día 1 sobre cualquier derecho de exportación. En el RIGI eran a partir del tercer y cuarto año. Las inversiones de proyectos Super RIGI no tienen ningún arancel de importación para todas sus inversiones, mientras que en el RIGI era solamente para aquellas inversiones que tuvieran nomenclatura aduanera de BIC y BK. Vamos a González, el funcionario que envió el gobierno para defender el Super RIGI. Después tuvimos unas preguntas, idas y vueltas entre diputados y el propio funcionario que se encargó de responder. Como anunciábamos en la primera media hora, va a haber unos plenarios la semana próxima de los dos temas, de ley de lobby y de Super RIGI, con el objetivo de dictaminar y en lo posible llevar la cuestión al recinto, esto quiere el gobierno, en una sesión del día 24 de junio. Agustina Propato, diputada de Unión por la Patria, fue una de las oradoras y esto decía. Bueno, muy buenos días. Acá estamos en este momento en una comisión conjunta de Relaciones Exteriores, conjuntamente con Asuntos Marítimos, Portuarios, y un tema importante que nos convoca hoy en esta reunión es un acuerdo internacional. Están subsidiando la energía y el trabajo de los argentinos. Las superempresas, que son todas extranjeras, van a venir a pagar un 15% de ganancias en lugar de un 25% y un 10% de aportes patronales. Son empresas que facturan más que el PBI argentino y pagan menos impuestos que una pyme. Es absolutamente ridículo en un país donde desde que asumió Milei hay más de 22.000 empresas que cerraron y los argentinos están todos los días endeudándose para pagar impuestos que le regalemos a multimillonarios hasta el pasaporte, porque eso es lo que va a pasar. Escuchando a los secretarios de Energía, de Industria, al secretario de Producción, contándonos sobre cuáles son los beneficios que nos va a traer votar este Super RIGI, que bueno, viene con la impronta de seguir creciendo en lo que son inversiones industriales en Argentina y a hacer crecer el desarrollo productivo, que es un objetivo importante que busca este gobierno de la presidencia de Javier Milei. Escuchábamos a dos diputadas que hablaban sobre Super RIGI, no era Propato, que hablaba sobre tema de pesca ilegal, que ya vimos y seguramente vamos a comentar en los próximos días. En el primer turno, la diputada Florencia Cariñano, de Unión por la Patria, y recién a Verónica Razzini, de La Libertad Avanza, que hablaban sobre este tema, Super RIGI, que ayer se debatió en un plenario de comisiones con presencia de funcionarios y que va a detallar el señor Gonzalo Solabarrieta. Contame, Gonzalo. Bueno, Mauri, en principio esto es muy importante lo que vos decías, porque ayer se desarrolló la primera reunión informativa del Super RIGI, algo que estábamos esperando porque en principio sabíamos que el gobierno nacional iba a lanzar
esta segunda edición, este complemento a el régimen integral de las grandes inversiones que ya existe y que el propio Daniel González, el encargado justamente de la coordinación entre energía y minería, lo decía en los datos respecto a la aprobación, actualmente, aprobación por lo menos de 17 proyectos, cuando ya han superado ampliamente las expectativas. Cuando se pensaba que iban a ser muchos menos en la proyección los proyectos a esta altura del gobierno de Javier Milei una vez aprobado el RIGI. Bueno, el gobierno nacional decide lanzar este super RIGI que ayer ya comenzó su debate aquí en la Cámara de Diputados. Hoy más temprano Vero también mencionaba la importancia de las 3 comisiones que van a hacerse cargo de este debate. Hablamos de presupuesto y hacienda, por eso la imagen que veíamos ayer de Daniel González, secretario encargado de la coordinación de minería y energía, al lado de Berti Venegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la Comisión de Industria y la Comisión de Ciencia y Tecnología. Porque cuando hablamos de industria, obviamente tenemos que hablar de algo puntual. Bueno, la ciencia y la tecnología aparecen en el radar dentro de esta intención que tiene el gobierno nacional de que la Argentina pueda empezar a dejar de experimentar y empezar a ser productiva en muchos rubros, en muchas áreas que tal vez hoy son desconocidas. El propio Daniel González fue muy cauto ayer cuando explicaba hacia qué industrias, hacia qué sectores está apuntado esto, más allá de que se entiende que se habla de las nuevas tecnologías y demás. Pero vamos a pasar a la siguiente placa para hablar justamente de los temas más importantes, los puntos más importantes que tiene este Super RIGI, que en principio es para atraer inversiones millonarias de industrias del futuro, que aquí es donde aparece obviamente la ciencia y la tecnología como el área principal o el rubro Claro, fue principal. muy amplio, dijo Sí. todas las áreas, ahí estamos viendo el recuadrito a Juliana Di Tulio, que es senadora nacional de Unión por la Patria. En este momento se están, Vero, debatiendo pliegos, la posibilidad de tratar más de 70 pliegos que tienen ya dictámenes de la Comisión de Acuerdos, ¿no? Sí, estábamos con esta situación donde había, bueno, hay todo un debate, ¿no?, que se está dando en el Senado de la Nación, donde habían acordado en la reunión de labor parlamentaria que se hizo ayer que se iban a tratar en el día de hoy 50 pliegos. Eso era el acuerdo y aparentemente, por lo que estamos viendo, se incorporaron unos 20 más que estaban por fuera del acuerdo. Y esto es el debate que se está llevando ahora Por eso adelante. todavía no se vota. Por eso no se vota. Obviamente se excluyó, decíamos que estaba María Verónica Micheli, la jueza de La Plata. Micheli, ¿no? Dije bien. Exactamente. Porque ya es como que vamos por un lado, por el otro. La jueza de La Plata, que es cuñada del periodista Hugo Alconadamón, que tuvo un acompañamiento de la Comisión de Acuerdos a su nombramiento. En el cargo por el cual se la postuló desde el Poder Ejecutivo, pero que la Casa Rosada después pidió el retiro de este pliego. Exactamente. Bueno, estamos siguiendo esto en vivo. Recuerden, hoy jueves 4 de junio es 13:42, digo por las repeticiones. Y seguimos con la placa de Gonza de lo que pasó ayer en el Super RIGI. Exactamente. Bueno, este es el primer punto más importante, ¿no? Cuando hablamos de industrias del futuro, decíamos que fue muy cauto Daniel González, el funcionario que ayer vino un poco a defender y a explicar, lógicamente, los puntos más importantes de este Super RIGI, que apunta en principio a que los proyectos inviertan al menos $1.000 millones. Esto es el primer punto principal. Y el otro punto importante dentro de esto que estamos hablando es que el dinero que inviertan, como mínimo $1.000 millones, deben comprometer justamente a estas empresas a que el 20% de ese monto lo hagan dentro, en cuanto a la inversión, lo hagan dentro de los primeros 2 años desde la fecha de la adhesión. Esto es, lógicamente, una herramienta que utiliza el Gobierno Nacional dentro de la aprobación de este Super RIGI para rápidamente empezar a ver los primeros resultados de la inversión, ¿no? Lógicamente, porque estamos hablando de industrias muy fuertes y de un caudal de dinero muy importante que puede ingresar a las arcas nacionales. Vamos a ir a otro de los puntos importantes que tiene este Super RIGI, del cual estamos hablando y que es el proyecto apuntado para una próxima sesión aquí en Diputados. Veremos si será el miércoles 17 o, como decíamos, tal vez con mayor probabilidad en el porcentaje
para el miércoles 24 de junio. Esa es la realidad y es lo que un poco hablábamos al comienzo del programa también. Bueno, va a existir para aquellas empresas que decidan invertir en la Argentina a través del Superrigi un vehículo de proyecto único. ¿De qué se va a tratar este vehículo de proyecto único? Bueno, básicamente es una entidad con actividad afectada de manera económica únicamente al proyecto del Superrigi. Puede ser una sociedad anónima, puede ser una SRL, puede ser una unipersonal, entre otras de los ejemplos que uno, para que se entienda de qué estamos hablando. Cuando escuchemos o leamos vehículo de proyecto único, serán entidades financieras únicamente utilizadas para estos proyectos del Superrigi, que no podrán realizar otras actividades, pero sí fusionarse entre las sociedades que estén trabajando dentro del Superrigi, que además tributarán una alícuota del 15% del impuesto a las ganancias, que acá se marca la primera diferencia fuerte con el RIGI, que ya está trabajando, está funcionando, y escuchábamos recién al funcionario que hablaba de 17 proyectos aprobados, por lo menos de una lista de 39, si no me equivoco, que mencionó, en base a lo que ya está funcionando. Pero se le hicieron también correcciones de que muchos de esos ya habían empezado, digamos, que ya habían proyectos empezado, que ya estaban, que en realidad son menos los que están funcionando o aprobado a partir de esta, ¿no?, la corrección que le hacía el bloque de la oposición. Claro, que entiendo que uno de ellos puede ser este parque de paneles solares que se realizó hace muy poquito en Mendoza. Uh-huh. Acá la diferencia, marcábamos, es que, por ejemplo, en el RIGI, lo que básicamente tributan a las empresas que están adheridas al RIGI, estamos hablando de una alícuota del 25%, hay una diferencia del 10%. Y acá también alguna de las críticas que hace la oposición es: ¿por qué se bajaría un 10% al Superrigi en la alícuota del impuesto a las ganancias? El RIGI ya tiene un 25% y después hay otros trabajadores que están pagando un 35%. Esa es la diferencia. ¿A dónde está la respuesta hacia la parte de la sociedad que más lo precisa y a dónde se le da el beneficio a las empresas que deciden invertir fuertemente en la Argentina y que tal vez la necesidad de pagar menos la tiene algún sector de la sociedad argentina? Y ahí es donde tal vez parte un poco la crítica, que bueno, poco tendrá que ver, entiendo, en este debate, porque también se precisan beneficios para las empresas si es que deciden adherir, en este caso, al RIGI o al Superrigi. Vamos a ir a otro punto de los más importantes que tiene esta iniciativa del Gobierno Nacional, que en este caso habla de una exención de derechos de importación en regímenes de percepción nacional, provincial o municipal. ¿Sí? Esto también es muy importante porque evita, en este caso, el pago de, en este caso, las percepciones de los diferentes niveles, y es un dinero que también pueden ahorrarse las empresas. Y el otro, que es casi te diría fundamental, es la exención de los derechos de exportación, en este caso, y el IVA cancelable con certificación de crédito fiscal transferible o a los proveedores o al ARCA, al igual que también para las importaciones, en este caso cuando se precisan materiales, por ejemplo, para lo que serían complementos y sobre todo para el desarrollo de estos proyectos, también esta exención. Vamos a ir a la siguiente placa para hablar de otro de los puntos importantes de este Superrigi, que es las cargas patronales. Una alícuota ya marcada del 10%, pero ¿para quién? Para las nuevas incorporaciones que se hagan para estos proyectos en las nuevas empresas. Y además también la liberación cambiaria sobre el cobro de las exportaciones, que sería un 20% libre en la primera exportación, 40% al segundo año y un 100% ya al tercer año. Siguiente placa para ver otro de los puntos claves de este proyecto del Superrigi. Se propone una estabilidad tributaria, aduanera y previsional y cambiaria por 30 años, lo cual esto depende también del cambio de gobierno o que se pueda hacer a lo largo de los 30 años, ver cómo se desarrolla esto, ver si hay alguna modificación o no, pero por lo menos es lo que establece el proyecto y a lo que apunta. Además, la protección contra actos confiscatorios o expropiatorios y además aquellos proyectos radicados en las provincias, atentos con esto,
Las jurisdicciones deberán adherirse al Superrigi. ¿Para qué? Para tener el beneficio de lo que podría para ser aportar cualquier el carga. beneficio. O sea, Sí. claro, ayer González fue bastante concreto con eso. Lo que pueden hacer las provincias es ingresos brutos bajos, creo que 0,5, casi nada. En algún lugar hay como 4. Y después las tasas municipales solamente, como no hay impuestos a sellos y tasas municipales solamente referidas a servicios. Sí. Esto es importante porque las tasas municipales en muchos casos, nadie mira la carga tributaria de los municipios porque no debería haber. Porque vos en un municipio cobrás tasa alumbrado, barrido y limpieza para alumbrar y barrer. Pero en muchos casos, lo que dicen ciertas cámaras empresarias es que te cobran seguridad e higiene y no se entiende bien qué es. Claro. Porque es alumbrado, barrido y limpieza y seguridad e higiene. Supuestamente, ¿cuál es el servicio de seguridad e higiene? Esto también va a cuenta con estos pedidos que ya había hecho el ministro de Economía a los municipios de que dejen de aumentar justamente las tasas municipales, que generó toda una controversia entre intendentes y el ministro de Economía. Que los intendentes lo que decían a su favor era, bueno, entonces hagan las transferencias a las provincias para que derrame a los municipios y nosotros no tengamos que hacer tasas municipales para seguir conteniendo la economía que no circula. Contame, Gonza, ¿qué más tenemos con el RIGI? Bueno, con esto estamos, con el repaso. Sí. Pensé que seguía, decime. No, tengo dos cuestiones que me quedaron a mí, yo le decía al inicio, ¿no? Del debate y un poco los cuestionamientos de Unión por la Patria, de la oposición. Hay dos puntos que me parece que son interesantes que cuestiona Unión por la Patria. El primero, insistió en esto y vuelvo a insistir yo, en que González habló mucho del cobre y del carbón, ¿no? Como empezar a ponderar esos minerales, pero a la oposición no le queda claro a qué sector está realmente queriendo beneficiar. Y surge la sospecha de el empresario tecnológico Peter Thiel, que está en Argentina, y de que estos sean sectores que justamente solo sean beneficiados a los tecnológicos, ¿no? Eso es un poco en esta tecnocracia que se está instalando en muchos lugares del mundo, la sospecha viene por ahí. Y por otro lado, recordamos que lo que decían algunos otros sectores opositores, me parece el Frente Izquierda estuvo también mencionando esta situación, es que la iniciativa no establece de manera obligatoria la integración regional o local. Esto quiere decir que de manera obligatoria diga que tiene que haber productores locales, ¿no? Que puedan generar a quienes se le pueda llevar adelante la generación de trabajo, ¿no? En donde vas a explotar. Es como que eso no queda muy claro y lo que están diciendo es que de alguna forma no tiene nada que ver con una necesidad o cubrir una necesidad. El funcionario fue claro, entran todos los proyectos que tengan $1.000 millones. Entonces, como es todos, claro, no cualquiera tiene ese dinero. Entonces ahí es donde hay unos sectores que parecen privilegiados, pero la realidad es que si los legisladores votan un sistema de incentivos que es así abarcativo, después no pueden enojarse de qué proyecto. Ahí es donde también Martínez de UP dijo, bueno, pero por ahí puede haber discrecionalidad en la elección, pero como hay requisitos y condiciones en ese filtrado, pero ahí es donde tienen que intervenir, imagino, cámaras, comisiones bicamerales, sobre todo, que hay muchas, para controlar qué hace el Poder Ejecutivo. Gracias, Gonza, un placer, por las Mauri. placas, y gracias por esta hora, y gracias, Vero, por esta hora. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 13 acá en La Bancada. Gracias por estar.